En 1916, una joven se convirtió en la primera mujer condenada a muerte en Chile. Autora intelectual del asesinato de su marido, fue protagonista de uno de los casos más bullados de la época e incluso inspiró el argumento del primer largometraje del cine chileno. En enero de 1916, asombro causó la misteriosa muerte de un acaudalado agricultor oriundo de Coinco. Vivía junto a su esposa Corina Rojas en el centro de Santiago. David Díaz murió acuchillado en su cama minutos después de concluir una fiesta en su hogar. Sin conocer muchos detalles, la prensa habló de un crimen premeditado y alevoso. El hombre de 62 años presentaba una puñalada en el corazón, además de una herida en la mano y un hematoma en la cabeza. Todos los familiares, empleados y cercanos fueron interrogados, pero solo el profesor de piano de Corina, Jorge Sanz, quedó detenido. En su casa encontraron cartas de amor entre ambos. Sí debieran ser antecedentes relevantes, puesto que pueden servir de defensa o de imputación. Había una importante diferencia de edad entre uno y otro, más de 35 años que la separan de su marido. O sea, ella la casaron o se casó, como se estilaba en esa época, cuando era una adolescente. El asesinato fue planeado por la joven Corina de 21 años que al llegar con su esposo a Santiago se enamoró de Sanz. Con un embrujo intentó terminar con la vida de su esposo David, pero el resultado no fue el esperado. Entonces le pidió a la conocida bruja Rosa Cisternas el nombre de un sicario. El cochero Alberto Duarte, apodado El Saco de Luche, fue el encargado de ejecutar el homicidio. Se escondió en la casa familiar la misma noche de la fiesta. La prensa de la época señaló que justo antes del crimen, Duarte dudó, pero un beso de la misma Corina lo convenció a actuar. Se le remunera o se le ofrece, ¿no es cierto?, los 500 pesos de la época, pero esto termina de otra manera distinta porque, ¿no es cierto?, de acuerdo a los antecedentes, el acusado en su momento como que se abstiene de llevar a cabo el crimen, pero por razones de índole sexual prácticamente, ¿no es cierto?, accede. Por lo tanto, ahí se podría dar la agravante respecto de ella y la calificante respecto de él, para efectos del homicidio calificado y en nuestro caso el parricidio, digamos. El juez del crimen que llevó la causa, Arturo Lais, procesó a los implicados en el delito. A Corina como autora intelectual de parricidio, Alberto Duarte por homicidio calificado por remuneración y premeditación conocida y a Jorge Sanz en calidad de cómplice. Luego de 2 años de juicio, Corina fue condenada a pena de muerte, convirtiéndose en la primera mujer chilena con esta sentencia. La decisión fue apelada y quedó en manos del presidente Juan Luis Sanfuentes indultarla o no. La sociedad de la época se sumió en un debate ético y moral, en el que resalta el tratamiento machista con que la prensa abordó el caso. Habían posturas que apuntaban, ¿no es cierto?, conservadora en términos de que habría sido una persona muy cruel, desde el punto de vista de cómo se generó el hecho, y por otro lado, ¿no es cierto?, a quienes apoyaban a la acusada por el excesivo machismo de la pareja, digamos. Pero aquí hay que centrarse en el tema derechamente penal. Si ahora, 100 años después, estábamos con un problema y el Poder Judicial lo está abordando de género, ¿cómo abordamos la materia de género? Imagínense lo que es en 1916 una mujer que se acusa de matar a su acaudalado marido. Sin duda también hay un tema de sesgo de la información y de cómo se debe haber tratado este caso al interior del Poder Judicial. En 1918, Sanfuentes le concedió el indulto a Corina Rojas y su pena fue conmutada a cadena perpetua. Pero su personaje ya se había convertido en un ícono popular. Su historia se perpetúa en Una cueca anónima, un libro y en el primer largometraje producido en Chile.